andar? Ya arrancamos. Espera, ahí está Nixon por ahí. Le dejaste la imagen del topollillo. Bueno, hoy es una charla que va a estar muy buena. En general, en este tipo de gobiernos autoritarios, como en el caso de Venezuela, tenés dos tipos de protagonistas. Unos que son los que uno conoce de la política, lo vamos conectando a Nixon, que son los que aparecen en los medios, y después tenemos dirigentes que son bajo perfil y que, por lo menos en mi opinión, hacen mucho más por el país que estos dirigentes que terminan en la mayoría de los casos vendiéndose, como ha sido la triste realidad venezolana en los últimos 20 años. Y afortunadamente, esta gente, como en el caso de Nixon y otros tantos que son, como te decía, que no aparecen en los medios, pero que contribuyen a que nuestros países sigan libres, creo que es una buena oportunidad para conocer a alguien como él, hablar de lo que ha pasado en los últimos años, de lo que está ocurriendo ahora con este cambio de paradigma mundial, ¿no? que hoy representa Trump para nuestros países, de la situación geopolítica, este abierto enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. Y algunos países, a ver, no somos protagonistas, tampoco la vemos pasar, porque de alguna manera terminamos asistiendo a uno o a otro lado. Todo depende de cómo, desde nuestra cultura, de nuestra visión del mundo, cómo queremos plantearnos o pararnos. Así que, a ver, Nixon, ¿andás por ahí? Así te vuelvo a sumar. Recién se te cortó la señal. A ver, en el 2013, y con un grupo de estudiantes venezolanos, hicimos lo que se llamó los autoconvocados en Venezuela. Fue un movimiento que tuvo en vilo a la dictadura en aquel momento, porque veníamos arrastrando lo que pasaba acá en Argentina. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocerlo a Nixon Moreno. A ver si se escucha ahora. Nixon, ¿me escuchás? ¿Me copias? Perfecto. Yo te escucho bien. Gracias, Nazareno, a ti y a tu audiencia por este espacio para poder discernir y conversar. Me gustó la del topollillo. Sí. No nos interesa que vean cómo estamos ahora. Sí. Che, bueno, mira, la idea es, primero vamos a contarles o contarles a quienes nos están viendo quién sos. Y la primera pregunta que te hago es, ¿cómo es eso de que Chávez decía que eras un demonio, te pasaron a llamar el demonio de Chávez? Sí, fue una época bien difícil, y aprovecho para agradecerte, Nazareno, porque en un momento muy duro, en una gran ofensiva del movimiento estudiantil y de las fuerzas de la resistencia democrática, fuiste clave, porque el espacio estaba insurgiendo todo el tema de las redes, y tú diseñaste la creatividad de autoconvocados, los videos, para las convocatorias a las grandes manifestaciones contra el chavismo, ¿no? Chávez fundamentalmente siempre creyó que podía tomar las universidades, y nosotros nos convertimos en esa fuerza para contrarrestar. Esa etapa la llamamos de contención, y logramos que el chavismo no se tomara las universidades como se tomó el resto de las instituciones: Fuerza Armada, poderes del Estado, partidos políticos, opinión pública, medios de comunicación. Entonces, bueno, fue una batalla muy dura que dejó a varios mártires, compañeros que aún todavía algunos de ellos siguen encarcelados.
y nosotros asumimos romper ese paradigma, ese mito de que Chávez era el hombre de izquierda, la espada que camina por América Latina. En ese momento Chávez tenía un gran prestigio internacional, pero nosotros allí estábamos viviendo el autoritarismo tradicional, fascista en toda su extensión, en toda su nomenclatura, en toda su estructura, ¿no? Entonces, bueno, Muy logramos difícil, ¿no? aliados Sacarles la máscara a esta gente, ¿no? En todos nuestros sí, países, porque se paraban como los buenos sí, fue progresistas duro. que venían a traer igualdad y no La, sé cuántas la cosas emancipación, sí, y eran unos verdaderos tiranos. sí. Entonces, bueno, Nazareno, ahí tenemos un agradecimiento histórico porque nosotros veníamos del modelo tradicional del movimiento estudiantil, de la confrontación en la calle, la confrontación de la barricada, de la manifestación, pero estábamos entrando a una era en la cual Chávez tenía una capacidad de comunicación muy poderosa y bueno, gracias a ti, a otros amigos argentinos, a otros amigos, pues logramos romper ese cerco y introducir estos nuevos elementos que nos permitió saltar el cerco comunicacional que manejaba Chávez en ese momento y finalmente fue derrotado cuando logramos demostrar que estaba muerto. Recuerdas tú que en esa oportunidad fue muy duro porque los partidos políticos en Venezuela no querían hacer nada, el tipo estaba bien muerto y seguía firmando, seguía gobernando, seguía nombrando ministro y tenía muchos meses de haberte muerto, ¿no? Y es aquella Pero huelga de hubiera hambre que... deseado la derrota en realidad fue el triunfo de Capriles que finalmente terminó entregándoselo a Maduro, ¿no? Es una Sí, gran traición al pueblo venezolano. hemos logrado momentos históricos de grandes movilizaciones como nunca, pero siempre ha existido la traición arriba, ¿no? Tú has sido testigo de los grandes triunfos democráticos en las calles, como fue el triunfo también en el cual Capriles sale electo y regala por la no decisión de luchar, ¿no? Con excusas tontas que hoy han muerto muchos, han muerto 1000 veces más venezolanos de los que él decía que quería proteger de una confrontación, en un momento que la Fuerza Armada todavía quedaban vestigios democráticos dentro de la Fuerza Armada, donde había una gran movilización popular en la calle, un gran acompañamiento interno, donde incluso había una corriente dentro del chavismo que creía que había que entrar en un proceso de democratización, ¿no? Hoy en día la situación es sumamente compleja y los escenarios son totalmente distintos. Estamos frente a un Estado totalmente policial. Y nosotros hemos seguido ahí insurgiendo, insurgiendo y estamos convencidos que en esta oportunidad, cuando logremos nuevamente toda la cohesión de todas las fuerzas sociales, las fuerzas estudiantiles y los demás factores que estamos aglutinando, no vamos a permitir la atracción que se está viendo de las cúpulas de algunos partidos, porque hay que decir que siempre es una pequeña cúpula que se hace de esa toma de decisiones, ¿no? Yo les quiero contar a los que nos están viendo primero, o que nos cuentes vos en realidad, quién sos, porque sabemos que surgís del movimiento estudiantil, sabemos que vuelvo a insistir con esto, por qué en algún momento te apodaron el demonio de Chávez, porque tuvo mucho que ver también la Iglesia Católica en esto. Contanos ese episodio, porque hoy nos tenemos que poner a reflexionar sobre el rol político que tiene el Vaticano. Y en aquel momento fue clave, que tuvo que ver con tu libertad también, ¿no? Sí, ellos no, Chávez me llamaba demonio. Nosotros en ese momento logramos que Chávez no se movilizara a algunos estados del país. Logramos también desnudar todo el esquema de represión y por primera vez colocamos en la palestra con pruebas, con elementos, la asociación del chavismo con la vinculación a través del fundamentalismo islámico y lo que era muy peligroso, comenzaban a construirse lo que hoy es conocido, que es las relaciones con Irán. Entonces le dimos al movimiento estudiantil, le dimos una narrativa a esa generación que estaba insurgiendo, que tradicionalmente había sido de izquierda, para entender que no se podía luchar desde las visiones ideológicas, sino que teníamos que entender que el movimiento estudiantil o las fuerzas que estaban insurreccionándose tenían un amplio espectro que iba mucho más allá de lo ideológico y era combatir esa forma de autoritarismo que era Chávez, ¿no?
Entonces, comienza el mundo a decir, bueno, ¿cómo es que Chávez tiene en contra de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo es que Chávez no es querido en las universidades, en los liceos, ¿no? Entonces, bueno, mi relación con la iglesia surge de manera casual. Viene la persecución, me acusan de delitos comunes, ensayan esa prueba tan peligrosa que sigue haciendo mucho daño, que es la criminalización, acusar a la disidencia de delitos comunes para que no tengan ningún tipo de protección internacional, y me refugio en la Nunciatura Apostólica. Ahí paso 2 años y el Papa Ratzinger me brinda el asilo diplomático, el cual Nicolás Maduro, siendo canciller, negó, y me tocó evadirme de la nunciatura después de varios atentados contra la sede de la Nunciatura Apostólica. Logré salir ileso de todos, perdí parte de mi oído en un explosivo que lanzaron. Eso fue bastante conocido en el momento. Y bueno, logré salir al Brasil y estuve asilado en el Perú, luego en Panamá, y bueno, regresé en el 2015 a seguir luchando en Venezuela, ¿no? De tal manera que yo me suscribo dentro de esos, como decimos, esos ecoguerreros, esos luchadores en las sombras, ¿no? Que no necesitamos ningún tipo de protagonismo, pero porque estamos convencidos que esta lucha democrática es una lucha que tiene que ver con que el régimen actual quiere volver a balcanizar la región, quiere volver a crear una situación de inestabilidad, está buscando desestabilizar Colombia, Ecuador, Brasil. Entonces nosotros creemos que los libertarios del mundo, en lo cual te incluyo, entendemos esto como un fenómeno muchísimo más avanzada, que ya deja de ser voluntad solamente de un pequeño grupo de partidos, y que estamos convencidos que frente a lo que está pasando, frente al reto de enfrentar el totalitarismo, todos los jóvenes y los que ya no somos tan jóvenes y todas las generaciones deben involucrarse. O sea, se está creando una forma de autoritarismo social, ¿ok? Esa nueva concepción de la extrema izquierda financiada por China, por Rusia, por Venezuela, y que es muy peligrosa porque va a dar al traste de acabar con las libertades que tanto ha costado. Entonces, ahí te hago una pregunta. Por ejemplo, en el caso de Chile, que en algún momento lo habíamos conversado, el ataque a las estaciones de metro, evidentemente hubo una planificación. Y en algún momento vos me comentaste, no solamente atacaron al metro esos mismos días, sino que fueron contra otras oficinas, y el tipo de material que usaban para incendiar no era algo improvisado. Sí, todo esto es dramático. Lo de Chile es muy grave. Hoy en día el desempleo es enorme. La situación de los inmigrantes venezolanos en Chile es muy fuerte, como los otros peruanos y haitianos que están allí y otras minorías que vivían a Chile. Ciertamente sabíamos que habían dificultades en el tema económico, el que no se distribuyó ese enorme crecimiento económico, pero estos tipos se aprovechan de cualquier anomalía, ¿verdad?, que hay en cualquier país, y entonces la excusa del aumento de la estación del metro de Chile terminaron quemando más de 26 estaciones, y que hoy obliga a la gente a transportarse como puede y a pagar hasta 3 veces lo que pagaban antes, ¿no? Y fueron inmediatamente sobre la economía chilena, y bueno, las consecuencias las conocemos. Entonces, usaban materiales especiales para hacer esos incendios, ¿no? Sí, eso forma parte de la escuela de Francisco Miranda en Venezuela, donde sin duda alguna son actos de terrorismo, donde se les enseñan acciones de terrorismo, y por supuesto los cursos de explosivos. Nosotros tenemos pruebas de todos esos cursos, lo hemos demostrado, lo demostramos ahora con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Nosotros como libertarios creemos en la protesta cívica, creemos en la protesta reivindicativa, pero nosotros sabemos que lo que intentaron en Ecuador y lo que hicieron en Chile, lo que intentaron en Colombia, forma parte de un guión establecido desde Caracas, establecido a través de la Continental Bolivariana, a través del Foro de San Pablo, y ahora el Foro de Puebla, ¿no? ¿Vos creés que los mismos grupos que actuaron en Chile también actuaron en Estados Unidos? Sí, es la misma dinámica, es la misma ecuación, son los mismos resultados. Sin embargo, el gobierno chileno, la sociedad chilena no reaccionó como reaccionó en Colombia, como reaccionó en Ecuador,
como está reaccionando en los Estados Unidos, porque hay temor, o sea, cómo enfrentar una dinámica en la cual ese tipo de guerra no se diseñó en Occidente, es una guerra muy bien diseñada en Rusia, y tropicalizada en Venezuela, con las características venezolanas. Entonces, yo estoy muy, muy consciente de que ahí no hay ningún elemento reivindicativo, ahí no hay un trabajo social en el barrio, ahí no hay una preocupación por las minorías, ahí no hay una preocupación por el empleo joven, por acción directa para que estas minorías logren un proceso de mayor participación en las sociedades donde están. No, ahí es la excusa del redentor, del oprimido, pero cuyo único objetivo es generar caos para servir a los intereses de este orden mundial que se quiere establecer desde China y Rusia, ¿no? Coincidimos que en el caso de Chile, como pasó en algún momento en Colombia rápidamente, y como lo que pasó en Estados Unidos, es una agresión directamente, fueron actos terroristas de estos grupos. Sí, sin duda alguna. Y objetivos, centros comerciales, paralizar la economía primaria, comenzar a paralizar la economía secundaria, crear desempleo, las empresas inmediatamente comenzaron a hacer reducción de personal. Pero el gobierno, vuelvo y te repito, no podemos dejar en manos de los gobiernos la defensa de la democracia, la defensa de las instituciones, la defensa de las libertades, ¿no? Entonces, ellos dicen que lucha contra el racismo, pero golpean a cualquiera que piense distinto en las redes, las amenazas, los incendios, todo, ¿no? Entonces, voy con algunas preguntas muy puntuales, tampoco para que abusar de tu tiempo. Rusia, en relación a Venezuela y obviamente con la región. El interés, ¿vos cuál estimás que es? ¿Armas a cambio de oro? Sí, nosotros sabemos cuál es la situación, ¿no? Total. Nosotros sabemos la situación de la economía rusa, sabemos la caída de los precios del petróleo, y Rusia a cambio de armas se está llevando el oro, que se ha convertido en el ecocidio más grande de la historia. Yo creo que del accidente del Valdez en Alaska, los efectos del daño del arco minero, donde están invadiendo las tierras ancestrales. Por eso te digo que es la más grande hipocresía de la historia, de que estos tipos que dicen ser defensores de las comunidades autóctonas, de los grupos ancestrales, están dañando nada más y nada menos que la Gran Sabana, un patrimonio de la humanidad, y invadiendo, asesinando a los hermanos Pemones, una comunidad con más de 5.000 años allí. Entonces, es tan trágico lo que estamos viviendo que lo que Rusia hace es simplemente llevarse el oro. Más nada, no les interesa más nada. ¿Hay presencia militar? ¿Hay presencia de tropas todavía rusas en Venezuela? Sí, ellos han dicho, públicamente declararon, para evitar lo que venía sucediendo, las críticas, ¿no? Pero siguen habiendo asesores, fundamentalmente en el área de la represión. Nosotros conocemos el sistema de represión ruso y lo han venido aplicando sistemáticamente en Venezuela con la adquisición de equipos electrónicos, lo mismo que ha venido pasando con China. O sea, es un ensayo, lo que está pasando en Venezuela es un ensayo de control policial que los regímenes de corte totalitario o los partidos de vocación totalitaria después van a tratar de ensayar en el resto de América Latina, como se vio en el caso boliviano. Vos me hablaste de la muralla china. ¿Qué es la muralla china? La muralla china es un sistema que desarrolló el Partido Comunista Chino, que comenzaron a desarrollarlo después de Tiananmen, y a medida que se fue desarrollando todo este mundo telemático, han venido un sistema, es una fachada, porque China es el principal proveedor de seguridad electrónica al régimen de Nicolás Maduro. ¿Ok? China es quien ha venido desarrollando todo el sistema de software de control. Por eso es que Venezuela, la comida, la gasolina, el ingreso, todo, absolutamente todo, es el partido único, que es el Partido Socialista, el registro. Entonces saben por quién votas, cuál es tu tendencia, lo que ellos llaman voto duro, si es opositor, si es de tendencia oficialista, saben si está consumiendo los servicios del Estado. Entonces, bueno, eso también se aplicó a través del carnet de la patria en su momento. Sigue siendo el carnet de la patria, y ahora hay muchísimos más mecanismos, ¿no? Entonces,
allí China ha hecho una gran inversión y los sistemas de inteligencia venezolanos tienen en China sus principales proveedores y los chinos a su vez sus principales clientes. Bueno, acá tuvimos hace muy pocos días ese tipo de ensayo, primero con una aplicación que el gobierno quería imponernos a través de la pandemia, que era Cuidar, que lo único que hacía era geolocalizarte, no servía más que para eso. Hubo un pequeño esfuerzo años atrás a través de la tarjeta de transporte SUBE. Obviamente, como tenemos la suerte que en Argentina se hace todo mal, inclusive en estas cosas fracasan, pero es tal vez no por una cuestión estratégica, sino porque sencillamente la inoperancia ha sido la dueña de la política argentina en el último tiempo. Así No, que y es hay que bueno alertar, reconocer, ¿no? Lo que sí, pasa hay en que Venezuela hay reconocer, que no dejar que ocurra aquí. hay que reconocer que el pueblo argentino ha sabido defender ciertos límites, ¿no? Y ha sabido que todavía han quedado un mínimo de instituciones y una fuerza armada mucho más institucionalizada, ¿no? Hoy en Venezuela ya no hay ni partido socialista, todo, absolutamente todo se maneja a través de la milicia, ¿ok? Un partido altamente militarizado. Te llevo al último tema de hoy, que probablemente varios estén siguiéndonos por esto. Los vínculos del régimen con las dictaduras de Medio Oriente y el terrorismo. Y cómo impacta acá en Argentina. Bueno, en Argentina la obra maestra para los servicios de inteligencia iraníes fue el asesinato del fiscal Nisma. Yo lo dije, lo veníamos diciendo, quedó demostrado además y fue parte por lo cual se asesinó al fiscal, que era justamente que a través de la embajada venezolana de Chávez se financiaba toda la actividad anti-israelí, no solamente en Argentina, sino en Uruguay, Paraguay, Brasil. Se le daba cobertura a los piqueteros para enfrentar a oposición a los Kirchner, y fue el ensayo, los servicios de inteligencia como la BEBAT, que perfeccionaron su penetración a través del estudio cultural, sociológico, sociopolítico, en Argentina. Entonces todo se hizo a través de la embajada venezolana, a través de los que, como quedó demostrado, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Nosotros sabemos que Argentina es un país geopolíticamente mejor posicionado, con unas riquezas invaluables, con unas posibilidades como potencia que lo hacen del mayor interés. A diferencia de Venezuela, que es un país en este momento con una gran crisis económica, pero que le permite a los iraníes una plataforma para el resto de América Latina. Ya hemos visto no solamente lo de los barcos, sino la base que están haciendo en la refinería, las tensiones que eso va a traer para América Latina. Entonces, pero nosotros también sabemos el papel, la importancia que tiene la comunidad judía en Israel, lo que significó el atentado de Amia, aún no resuelto. Entonces, Irán ha crecido y ahí es un reclamo a los países occidentales, fundamentalmente a Estados Unidos, a la Unión Europea, que la presencia de Hezbollah, ¿verdad?, instrumento del régimen de los ayatolás, la Guardia Republicana, han venido generando negocios de vínculos con la explotación maderera en el Amazonas, con el narcotráfico en Colombia y, por supuesto, con todo el sector minero en Venezuela. Entonces, ese es el En mayor Venezuela, interés. ¿con quién decir? Bueno, imagino cuál es la respuesta, pero está bien que lo repitamos. ¿Es el Aizami la persona que encarna al Sí, terrorismo sí. internacional? Bueno, es el instrumento, o sea, para que las personas que nos están escuchando entiendan, un criminólogo, además que fue agarrado muchas veces copiándose de los exámenes, que no tiene ni idea, jamás ha visto una gota de petróleo en su vida, es hoy el jefe, es el ministro de petróleo de Venezuela. Usted podrá imaginar cómo es a través de una industria que, por cierto, está quebrada, es el parapeto para todos los movimientos que está haciendo Hezbollah y la Guardia Republicana iraní para los negocios en América Latina.
Ya de eso ha quedado demostrado, ya hay detenciones, hay búsquedas por parte del FBI, acaban de detener a un empresario muy Alexander. importante, muy importante, y a dónde iba, estaba volando entre Rusia e Irán, ¿no? Entonces, esto no es una teoría de conspiración, esto no es que tenga que ver puntualmente por lo que pasó con el fiscal Nittman, que estoy seguro que en los próximos meses por ahí ya ha comenzado a fluir información desde el Mossad, de otras agencias que tienen que asumir su responsabilidad histórica. América Latina tiene una economía muy débil, empresas que son fáciles de manejar, es un caldo de cultivo para el lavado de dinero y nosotros sabemos que el plan de Hezbollah para América Latina necesita un alto nivel de financiamiento. Entonces no podemos hacer más que combatir, porque si para algo sirve la tragedia venezolana, y eso a los hermanos argentinos, si para algo sirve la tragedia venezolana es para darse cuenta que el peor camino que puede coger una nación es el autoritarismo, que se echa un barniz de izquierda, no son de izquierda, que se vende como nacionalistas, no son nacionalistas, es un gobierno totalmente y absolutamente totalitario que deriva en una absoluta tiranía. Y Te los hago un par de argentinos... preguntitas más y te dejo libre. A ver, ya es público, ¿no? De que a través de los ejercicios con Colombia hay cada vez mayor presencia militar americana. También es público que, por ejemplo, en las últimas semanas se secuestraron 3 submarinos con cargamentos de drogas, que ha sido un impacto fuerte para el régimen. Ahora, Nicolás, ¿duerme tranquilo? No, no puede dormir tranquilo, porque como tú sabes, esa casta militar se ha hecho del poder, sabe cuál es su situación, créeme que existen millones de pruebas sobre la vinculación del régimen al narcotráfico, solo basta señalar que sus sobrinos, que son como sus hijos, están presos con pruebas y demás condenados, nosotros sabemos, y no puede dormir tranquilo además porque permanentemente deben inventar una crisis. Nosotros sabemos que los sistemas totalitarios permanentemente crean teorías de conspiración a los fines de mantener al pueblo reprimido, ¿no? Entonces, Nicolás Maduro no puede, porque nuestro pueblo, más temprano que tarde, lo ha demostrado, nos vamos a seguir insurreccionando. Hemos tenido, lo que te digo, lamentablemente la traición de algunos actores políticos, pero que esta vez no vamos a cometer el mismo error de abandonar las calles una vez que volvamos a lograr esa cohesión y estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento internacional. La lucha de los pueblos se salvan a sí mismos, ¿no? Pensar que algunos actores en una negociación, bueno, hay que estudiar la historia, ¿no? Los gobiernos ¿Es autoritarios posible no. salir de esta crisis sin una intervención militar y un despliegue de fuerza que garantice la paz interior? Yo creo que la presencia internacional es importante por los grupos terroristas que hay allí, que están demostrados, el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia de la FARC, un enorme poderío de narcotráfico, o sea, más de 6 cargamentos de droga y necesariamente por la presencia de Hezbollah. Pero yo también puedo decirlo, estoy convencido que una vez que sea derrotada la tiranía, los sectores democráticos que hoy están sumamente vigilados dentro de la Fuerza Armada, dentro del 6CPC, va a florecer, ¿no? La presencia de los Estados Unidos en Colombia obedece al enorme peligro que significa esta estructura, esta maquinaria. Imagínense un Estado que se convierte en un cartel, y un cartel que es un Estado de narcotráfico. Entonces, el riesgo ahí es muy grande. Solo que ellos han logrado desarrollar una narrativa para que tú tengas una idea. El aparato de propaganda del régimen chavista maneja el presupuesto de 2 países centroamericanos, de Guatemala y Honduras, ¿no? Todo es propaganda, todo, absolutamente todo. Sigue muriendo la gente de COVID, hay una crisis enorme y ellos siguen diciendo que ningún médico puede firmar una orden diciendo que murió de COVID, ¿ok? Que murió de paludismo, que murió de fiebre, que murió de cualquier otra cosa, pero no puede decir que murió de COVID. Las fronteras tienen ya mucho tiempo cerradas, pero ellos siguen diciendo que
todos los casos son importados. Bueno, eso ha pasado en varios de nuestros países donde el tratamiento de esta enfermedad ha sido de lo más irresponsable. Así que no quiero ni imaginarme lo que es allá, que ya estaban en una crisis absoluta mucho tiempo antes. Sin agua, sin luz y sin alimentos. Bueno, Nixon, nada, buenísimo. Nazareno, gracias. Seguimos en breve, pero quería que tuvieras este primer aproximamiento con nuestra Vamos gente a seguir conversando. por allá. Gracias, Nazareno, y a ti, y a todos tus militantes, a todos tus amigos y a los venezolanos que están hoy en Argentina. Mi hija está exiliada en Argentina. Un abrazo, fuerte abrazo. Gracias, Nazareno. Chao.